Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre, porque en la Santa Cruz moriste, redimiendo al mundo. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos honran con su compañía en esta mañana. La paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un honor y un privilegio, una vez más, hacer esta transmisión y compartir esta importantísima lección para nuestras vidas espirituales. Estamos hablando acerca de cómo construir un mejor yo, en base a Hebreos capítulo 3, versos 1 al 19. Y por supuesto que esta porción de la palabra de Dios nos da muchas instrucciones relevantes e importantes para lograr hacer eso. Finalmente, lo que queremos es estar bien delante del Señor, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, vivir vidas que le honren y le glorifiquen, vidas con propósito, vidas a través de las cuales su nombre pueda ser alabado por muchos. Así que bienvenidos a esta nueva edición de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Yo soy Juan Abanto y estamos pues aquí para edificarnos e instruirnos juntos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la clase de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este maravilloso día, por bendecirnos siempre y por proveer para nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, en esta mañana, pidiéndote sabiduría y entendimiento para poder así comprender y asimilar tu palabra y ponerla principalmente en práctica en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Padre, a vencer las tentaciones, a vencer nuestra negligencia, a vencer nuestra desidia y a esforzarnos y hacer tu voluntad, querido Padre nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que se van conectando a esta transmisión. Le damos una cordial bienvenida y un saludo fraterno para todos ustedes. Vamos a entrar entonces al desarrollo de nuestra lección. Estamos hablando sobre cómo construir un mejor yo en base al libro de Hebreos capítulo 3.
capítulo 3, versos 1 al 19. Así que vamos para allá. Hemos venido desarrollando, además de nuestra introducción a esta lección, ya dos puntos muy importantes. Todos aquellos que quieren construir un mejor yo o que quieren lograr hacer una mejor versión de sí mismos, en primera instancia necesitan mantener sus ojos en Jesús. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, como ya lo hemos examinado en los primeros 6 versículos. El texto nos anima a considerar seriamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y examinábamos pues algunas descripciones, ¿no? Algunos rasgos característicos de tanto la obra, la misión, el propósito del Señor Jesús. Y mientras nos mantengamos atentos, mirando todo el tiempo todos esos rasgos característicos de la obra, de la misión del Señor Jesucristo, por supuesto que mantendremos firmes nuestras convicciones en Él, nuestra fe fuerte en Él. Además, examinamos en nuestra última lección que nuestras esperanzas tienen que mantenerse vivas. Nuestras esperanzas tienen que mantenerse vivas todo el tiempo. Y el verso 6 de Hebreos nos decía lo siguiente: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza, por supuesto, en Dios, por supuesto, en aquel a quien Dios ha designado, ha encargado la invaluable responsabilidad de redimir al mundo, por medio, por supuesto, de su sacrificio y por medio de todos esos rasgos característicos que ya hemos examinado en cuanto a su identidad. Si mantenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza, el sentirnos, vamos a decir así, orgullosos, el saber que las cosas que vienen nos llenan de una emoción, ¿no? Pero también a la vez de razones fuertes, muy fuertes, para seguir perseverando, para seguir luchando, para seguir esforzándonos, para tener las motivaciones suficientes para trabajar, para servir, para ayudar, para proveer, para cuidar, para predicar, para enseñar, para administrar, para liderar. Depende de cuál sea tu habilidad o tu talento, el cual estás utilizando en la obra del Señor, para que tú continúes haciendo esas cosas que haces para el Señor. Dice el texto que la esperanza es ese motor que nos empuja y nos motiva a mantenernos activos y dinámicos en todas estas áreas de servicio para el Señor. En tercer lugar, continuando con nuestro estudio sobre cómo construir un mejor yo, vamos a considerar los versos 7 al 11 del libro de Hebreos. Hebreos 3, versos 7 al 11. Estos textos nos dicen lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Está íntimamente ligada las palabras que tenemos aquí entre los versos 7 y 11 con la última declaración que hemos examinado en el verso 6. Ese gloriarnos en la esperanza es una cosa ciertísima. Deberíamos estar absoluta y plenamente convencidos de que nuestra vida
no está limitada solamente a este mundo terrenal. Al menos no son esos los planes de Dios. Podemos escuchar algunos amigos, algunos vecinos, algunos religiosos que vamos a vivir por 1000 años en este mundo, un mundo renovado, ¿no? Pero lamentablemente, trágicamente, esas enseñanzas o esas promesas son meramente resultantes de una interpretación materialista y terrenal. Las promesas del Señor Jesús para aquellos que quieren hacer su voluntad tienen que ver con las cosas eternas. Esa vida nueva que el Señor Jesucristo ofrecía durante su ministerio, durante su predicación, ciertamente tenía que ver con la mejora de los estilos de vida de las personas en este mundo. El impacto que tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas tiene el propósito de hacernos mejores empleados, mejores vecinos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores amigos. Mejora nuestra calidad de vida cuando somos discípulos del Señor, cuando permitimos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Y eso, por supuesto, que nos hace experimentar una plenitud de vida mientras estamos en este mundo. Sin embargo, todos esos cambios, todas esas mejoras en nuestro estilo de vida, nos hacen mucho más, por decirlo así, dignos de las moradas celestiales. Así que eso nos llena de motivación para seguir haciendo lo que hacemos. Por lo tanto, hay un reposo, es el complemento que hace el escritor en esta siguiente sección. Hay un reposo que está reservado para los creyentes, para los cristianos, y no tiene nada que ver con una herencia terrenal o un reposo físico material. El reposo del que estamos hablando, por supuesto, es eterno. Y es algo que Dios lo ha prometido, algo que Dios lo ha enfatizado ampliamente, extensamente, por medio de su Hijo Jesucristo. Tal es así, que no deberíamos de tener ninguna duda de que así será. Como un ejemplo de esto, como un ejemplo de que Dios siempre cumple su palabra, tenemos la historia del Antiguo Testamento en la experiencia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para quienes se les hizo la promesa de que un día heredarían el territorio de Canaán. En realidad fue una promesa que Dios inició con el patriarca Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 12, Dios le hace la promesa, la triple promesa a Abraham: una nación, una tierra y una bendición para todas las familias de la tierra. Pues esas dos previas promesas, hablando de la nación como del territorio, se van a cumplir eventualmente con los descendientes de Abraham. Esas promesas Dios se las va a confirmar a sus hijos y a sus nietos, ¿ok? Y aquellos que van a dar lugar al surgimiento de la nación de Israel. Finalmente Jacob se va a adentrar a Egipto con 75 personas y con el transcurso del paso de los años, finalmente ese grupo de 75 personas se va a convertir en la gran nación de Israel. Nación que por algunas razones van a finalmente ser esclavizadas en Egipto, para quienes finalmente Dios va a levantar un libertador. Nos estamos refiriendo a Moisés. De una forma muy resumida, ¿no? Estamos contando la historia. Y a esta nación numerosa, Dios la va a sacar de Egipto y las va a transportar, la va a llevar bajo el liderazgo de Moisés y Josué hacia Canaán. Pero lamentablemente, para que el pueblo de Israel finalmente llegue a poseer la tierra,
va a tener que pasar más tiempo de lo esperado, más tiempo de lo planeado. Y esto no por culpa del Señor. Esto no porque Dios se olvidara de su promesa o fuera muy ligero en decir las cosas y viendo las dificultades se retracta y se demora. De ninguna manera. El texto nos dice que el pueblo de Israel tuvo que esperar mucho, mucho, mucho para poder poseer el Canaán, el reposo terrenal, debido a la dureza de sus corazones. Porque cuando Dios habló, cuando Dios instruyó, cuando Dios mandó, cuando Dios ordenó, endurecieron sus corazones y no escucharon la voz del Señor. Y entonces el escritor de los Hebreos utiliza esa referencia, esa experiencia del pueblo de Israel para animar, para exhortar a los lectores de su libro, a los judíos cristianos, a que no les suceda como a sus antepasados, quienes al escuchar la voz del Señor respondieron de una forma negativa, reticente y desobediente. El escritor a los Hebreos dice: si oyereis ustedes su voz, hoy no endurezcan sus corazones. Ese hoy tiene que ver, obviamente, con la narración o la redacción que está haciendo el escritor, o el momento en el que el lector está sumido, ¿no?, en el texto de este autor. La idea es que cada vez que el Señor habla, que el Señor dice, nuestros corazones deben estar dóciles y sensibles a su mensaje. Es la mejor idea. Estamos ávidos a escuchar las noticias, la radio, música. Estamos de alguna u otra manera asimilando información de diferentes medios, ¿no?, escritos, audiovisuales, solamente audibles. Y ese tipo de información la asimilamos, ¿no? Se nos hace muy fácil asimilar ese tipo de información, que muchas veces es una información que realmente no tiene ningún propósito, ¿no? Simplemente es curiosidad, simplemente es el interés por satisfacer la curiosidad de saber qué pasó, qué sucederá, cómo están las cosas, ¿no? Y la mayoría de esas cosas tienen que ver con nuestras necesidades personales, nuestra situación política, quizás algún problema relacionado con la naturaleza, qué sé yo. De repente alguna nueva información sobre medicina, alguna actualización científica que nos puede ayudar a lidiar con algún problema inmediato que tenemos, como la pandemia, ¿no? Pero finalmente ese tipo de información tiene un efecto eh, temporal, pasajero, breve. ¿Ok? En cambio, la información que viene de parte de Dios, el conocimiento que viene de parte de Dios, tiene un impacto, un efecto permanente, en todo caso podríamos decir eterno. Está relacionado con las cosas eternas. Por lo tanto, poner atención a esas cosas es una gran idea, la mejor idea de hecho. Cuando el Señor habla, no debemos endurecer nuestros corazones. Los israelitas, la nación, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, endureció su corazón y por ello, dice, por ello provocaron a ira al Señor. Lo tentaron, lo probaron y por supuesto que vieron sus obras durante 40 años. Debido a sus transgresiones y debido a sus desobediencias, debido a que sus oídos se cerraron y su corazón se endureció, por 40 años el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto
Y lamentablemente, toda esa generación de los 20 años arriba que salió de Egipto quedaron tendidos, muertos en el desierto. Dios determinó que esa gente, debido a su desconfianza, a su desobediencia, no serían dignos de entrar en esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. No eran dignos de entrar en ese reposo. Y Dios se había asegurado ampliamente de advertirles que hicieran todo lo posible, todo lo necesario para que pudieran experimentar sus bendiciones. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, empezando en el verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. La obediencia del pueblo de Israel aseguraba bendiciones, amplias bendiciones. Obviamente el Deuteronomio es una lectura de la ley del Señor para toda aquella gente que ha nacido en el desierto y 20 años menores desde el punto en que Dios determinó que los mayores no entrarían en Canaán. Entonces, este grupo de gente que ha nacido en el desierto, sumados a los jóvenes de la primera generación, están escuchando las condiciones del Señor para asegurarse las bendiciones que Él tiene preparadas para ellos, pero tienen que obedecer. Y luego en el capítulo 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. 8.1. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces esta nueva generación que va a entrar, que está a las puertas de Canaán, tiene que estar convencido de cuáles son las condiciones que tiene Dios para que a ellos les vaya bien en este territorio que Él ha preparado con anticipación para ellos. Territorio que lamentablemente sus padres o la generación que salió de Egipto, la gente que salió de Egipto, no van a poder disfrutar. No van a poder disfrutar. ¿Okay? El verso 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, sí, esa esperanza de la vida eterna es algo que nos llena de orgullo y es el motor que nos empuja a hacer las cosas espirituales, a practicar las cosas espirituales, a vivir como seres espirituales que están constantemente siendo alimentados por la palabra de Dios. Lo más seguro es que entraremos en ese reposo. Pero si nuestros oídos y nuestro corazón están duros, como en el caso de esa generación que salió de Egipto y que vagó por el desierto por 40 años y que no pudo entrar en el reposo, seguramente tampoco nosotros podremos. Entonces tenemos que ser consecuentes. Si es firme nuestro pensamiento en cuanto a esa promesa de vida eterna en la presencia del Señor un día, tiene que ser en razón de cómo es que nosotros estamos escuchando y recibiendo el mensaje
de la palabra de Dios. La Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Estas son las palabras de un personaje de la historia bastante conocido. Me refiero a Abraham Lincoln. La Biblia, hermanos, la Biblia, estimados amigos, es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. En ella está contenida su voluntad. En ella está contenida la información que Él ha considerado suficiente para nosotros para saber acerca de Él, acerca de sus planes y, por supuesto, también de su voluntad para nuestras vidas. Recuerden que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin son caminos de muerte. Y es que el hombre ha intentado guiarse a sí mismo por todas las generaciones, haciendo a un lado al Señor, haciendo a un lado su palabra y su consejo. Lamentablemente eso les ha traído trágicas consecuencias. Si tú y yo estamos preocupados en construir un mejor yo, una mejor versión de nosotros mismos, necesitamos una actitud hacia la palabra de Dios. Una actitud tal que haga que nuestras mentes y nuestros corazones estén constantemente, permanentemente abiertos y sensibles a su contenido, a su mensaje, para que ese mensaje continúe trabajando y obrando en nuestras vidas. Además, vamos a leer los versos 16 al 19 del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le probaron? Pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Habla el escritor de una serie de fracasos. ¿Okay? Probaron al Señor, desafiaron el poder de Dios, quienes salieron de Egipto. Por ende, el Señor se disgustó con ellos por 40 años porque pecaron, ¿ok? Pecaron, transgredieron las instrucciones de Dios, fallaron, fracasaron en cumplir, en hacer su voluntad. Y por esa razón, dice el verso 18, les juró, les declaró. Esa misma palabra que ellos rechazaron, esa misma palabra ahora declaraba que no entrarían en su reposo, que no entrarían en Canaán. Y así fue. Incluso al mismo Moisés se le negó la entrada debido a su transgresión, debido a su desobediencia. La desobediencia está íntimamente atada, unida, hermanos, a la incredulidad. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, es un texto que seguramente ustedes conocen muy bien. El texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que creer en el Señor y no ciegamente. Eso es algo que lo hemos venido repitiendo constantemente en las transmisiones, en los programas, en las clases. Cada vez que de alguna u otra manera escuchamos un sermón, una reflexión, una clase, directa o indirectamente se recalca el hecho de que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe subjetiva, meramente emocional. No, tenemos evidencias y razones y fundamentos para creer en el Señor y para tener las razones suficientes para depositar plenamente nuestra confianza en Él y por ende obedecerle. Pero a veces, a mucha gente,
esas evidencias y esas razones no les son suficientes, no les satisfacen. ¿Por qué? Porque prefieren continuar viviendo en sus propios deleites. Prefieren seguir haciendo las cosas que están acostumbrados, prefieren seguir viviendo para satisfacer sus propios deseos, sus propios intereses y cumplir sus propios objetivos y metas, los cuales son lamentablemente egoístas, personalistas y carnales. Tengamos cuidado de que la incredulidad se haga parte de nuestras vidas y nos inunde al punto de empujarnos o llevarnos a la desobediencia. Obviamente al desobedecer, pecamos, ¿no? Y todo aquel que peca merece las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestra comunión, nuestra relación con el Señor se rompe, se quiebra. Y lamentablemente, si persistimos en hacer solamente nuestra voluntad, esa situación, esa relación con Dios se mantendrá así resquebrajada hasta el final de nuestros días. Pero si después de haber experimentado el fracaso y la muerte espiritual, el corte de la comunión con Dios, nos damos cuenta de lo que hemos perdido y buscamos al Señor con arrepentimiento, creemos, nos arrepentimos, confesamos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, Dios nos va a restaurar. ¿Ok? Y por supuesto, desde ese punto en adelante necesitamos continuar haciendo lo necesario a la luz de la palabra de Dios para agradar al Señor, para servirle, para vivir de una forma digna. Y en ese afán estamos, en esa preocupación, en ese cuidado estamos de construir un mejor yo de nosotros, pero no podemos hacerlo lejos de su instrucción, de su guía, lejos de su palabra. Otra cosa que quería mencionar es que cuanto más cavamos en las Escrituras, cuanto más profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Estas son palabras de Charles Spurgeon. Pero lo cierto es que el conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, es tan amplio, tan extenso, tan vasto, que una vez que empezamos a escarbar, a profundizar, seguimos descubriendo que hay más cosas de las cuales quizás por nuestro descuido de antes o por nuestra desidia de antes nos lo hemos estado perdiendo. Pero gracias al Señor por las oportunidades que nos da para reflexionar y pensar, y que al examinar su palabra nos damos cuenta de lo vasto, de lo inmenso que es, de lo maravilloso que es su conocimiento. Ahora, Mark Twain, un poeta y escritor, dice lo siguiente también: a la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan, dice él, o decía él, a mí son los que sí comprendo. Y es que es cierto, ¿no? Hay mucho conocimiento de la palabra de Dios que es un poco difícil, un poco complicado. Versos que de alguna u otra manera, sin un estudio profundo, quizás podemos concluir que son contradictorios, que son textos con una información que no esperábamos que estuviera allí, ¿no? Una información de la cual no esperábamos que Dios hablara, y eso nos consume el tiempo, consume por no entenderlos, por no comprenderlos, consume también nuestra convicción del Señor. Estoy seguro que con su dirección y con su ayuda y con las técnicas adecuadas de interpretación de las Escrituras, podemos comprender. Hay cosas difíciles, por supuesto, en la palabra de Dios, pero no imposibles de entender.
Por lo tanto, se va a requerir una cuota más de conocimiento y de diligencia para asegurarse de entender ese mensaje. Pero si finalmente son textos tan complicados, ¿okay? Tal vez necesito posponer el estudio de esos textos y asegurarme de entender los textos plenamente, completamente, los textos que sí me resultan sencillos. Textos como estos que estamos examinando, en los que se nos dice abiertamente que no debemos endurecer nuestro corazón a su palabra, que por ende creeremos y que por ende obedeceremos y que por ende aseguraremos ese reposo que el Señor ha preparado para nosotros. Creo que eso todos lo podemos comprender. Es un mensaje claro, es un mensaje sencillo y va a requerir de fe para finalmente anidarlo en nuestro corazón y empezar a permitir que ese mensaje nos mueva, nos conmueva y nos transforme. Estimados hermanos, hemos llegado a la parte final de esta transmisión. He querido cubrir esta sección en esta oportunidad, esperando en el Señor de que tus intereses espirituales, tus motivos espirituales, tus propósitos espirituales en torno a la palabra de Dios sean mucho más firmes y mucho más fuertes. No dudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para transformar, para cambiar tu vida, para hacer de ti una mejor persona, cambiar tu carácter, cambiar tu modo de ser, como lo está haciendo en nuestras propias vidas. Si quieres más información acerca de lo que necesitas hacer para empezar la vida nueva en Cristo, por favor ponte en contacto con nosotros. Estamos a tu disposición, estamos ahí y aquí para servirte. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo y conmigo será hasta una próxima transmisión. El Señor sea con cada uno de ustedes y los bendiga plenamente. Quien a Cristo quiere de hoy en más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.